Emiliano García Paje Sánchez, nacido en el 11 de junio de 68, en Toledo, licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Castilla-La Mancha en el año 91. Actividad profesional impresionante, impresionante. Desde concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo, secretario provincial del PSOE en Toledo, consejero portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, consejero de Bienestar Social, senador. Ha sido usted también un vocal de la Ejecutiva del Partido Socialista, secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Vamos, impresionante. El 1 de junio del 2015 es investido por primera vez presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha. Y el 19 de junio prácticamente arrasó con mayoría absoluta, sigue usted siendo presidente de Castilla-La Mancha. Los cargos desempeñados también son innumerables. Desde diputado por Toledo ha sido usted, también ha sido secretario provincial del PSOE en Toledo, presidente del Grupo Socialista, alcalde de Toledo también ha sido, senador por designación autonómica, secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, órganos colegiados a los que pertenece, es miembro del Comité Europeo de las Regiones, presidente de AREF, que es la Asamblea de las Regiones Europeas del Vino, miembro de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, de la Fundación Real de la Academia de la Lengua, es patrono del Patronato del Museo del Ejército, es patrono de la Real Fundación de Toledo, es presidente del Patronato de la Semana de Música Religiosa de Cuenca. También es miembro del Patronato de la Discapacidad y presidente de la dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. No sé si me falta algo. No lo sé. Bueno, muchos de esos puestos en realidad van asociados al cargo de presidente, ¿no? Lo son el que es presidente. Lo que queda sin duda muy claro es que la política me gusta, ¿no? Como un chiquillo, una piruleta, ¿no? Yo, si me hubiera dado por ser cura, hubiera sido cura, a lo mejor un poco más ya. Y si me hubiera dado por ser militar, que es de las cosas que me estuve pensando. Pero la verdad es que desde niño he sentido una vocación política y es a lo que me he dedicado. Por eso, en realidad, cuando en los hoteles o en los sitios donde te piden la profesión, en los aviones, pongo abogado. Porque para mí la realidad política es una realidad vocacional. Hay mucha gente que no está por vocación, ¿no? Y a veces incluso no sabes ni por qué están, pero en mi caso es que es un problema vocacional, lo tengo muy claro desde niño y no voy a pedir perdón por dedicarme a la política, ¿no? Pero al contrario, lo hago con vocación y el día que no tenga inquietud o no tenga ilusión, pues ese día seré abogado en sentido literal, ¿no? Sí, porque es usted, nació en una familia humilde y numerosa. Sí, usted sí. Tiene 4 hermanos. 4 hermanos. Bueno, uno de ellos gemelo. Uno gemelo, sí. Somos una hermana, cuatro. Uno es catedrático, abogado, sí, usted es político, su hermana es enfermera. Sí. Y dijo antes que hubiera sido sacerdote, pero sí que fue monaguillo en el convento de las Carmelitas. Sí, sí. Bueno, jefe de monaguillo. Jefe de monaguillos. Que tenía importancia en aquel momento. De chavalín nos decían una vecina nuestra, una señora muy mayor, a mi hermano y a mí, que éramos gemelos, idénticos, claro, idénticos. Y mi hermana, esta vecina siempre decía, bueno, qué guapos, que son la típica cosa que se dice de los niños. Pero decía, bueno, uno va para ministro y otro para obispo. Para obispo. Y que mi hermano dice que como no vaya yo para las dos cosas, él no él es abogado y está contento. Y bueno, yo estoy muy satisfecho. Mire, yo después de hacer... En la vida poder hacer lo que uno siente y por lo que cree que tiene vocación, sea lo que sea, realmente es un privilegio, ¿eh? Y así es como vivo yo. Pues yo después de hacer los deberes, estudiando un poco su trayectoria, me impresionó su carrera política. Le voy a definir, si me permite. Emiliano es un líder político de izquierdas, progresista, con perfil conservador, católico, practicante, con principios y valores éticos muy consolidados. En definitiva, es un hombre de principios por encima de ideologías. ¿Me equivoco? Sí, y de personas también por encima de partidos. Yo distingo con mucha claridad la idea que se tiene cada uno. O sea, la principal idea que tengo de mi vida política es no tener fanatismo. Yo, en realidad, si tuviera que definir un adversario es a la persona, al colectivo o al territorio, como pasa con los independentistas, que se consideran egoístas. O sea, el egoísmo es para mí la piedra de toque de casi todos los problemas que hay en la humanidad. Por tanto, para mí, personalmente hablando, es muy importante, primero, sentirme a gusto conmigo mismo. Segundo, ser persona antes que político.
O sea, no concibo la vida política si no es desde la cercanía, del contacto con la gente, no lo entiendo, ¿no? Esto, sinceramente, yo lo disfruto, hay gente que lo lleva muy mal, pero yo es que personalmente me paso la vida escucho mucho porque casi todas las soluciones las tiene, en el 90% de los casos, el que tiene el problema, porque ya lo ha pensado antes. Y particularmente antepongo, desde luego, los intereses institucionales sobre los de partido. Los partidos son medios. Por tanto, yo tengo mis ideas, pero en el mismo momento en que asumo una responsabilidad pública, yo soy o presidente o alcalde o consejero o ministro de todos. De manera que lo que intentas es aplicar un planteamiento político razonable, pero un planteamiento político razonable, coherente contigo mismo. Yo no he hecho nada hasta ahora que me considere incoherente, pero en todo caso transversal. Si el problema es que la gente a la hora de votar se puede definir de izquierdas o de derecha, pero a la hora de ir a la compra, a la hora de ir a dar una vuelta al perro, a la hora de pasear, a la hora de ir que hay gente demasiado fanática y yo tengo muy claro que ese es uno de los grandes problemas. Ahondando un poco más en el presente, usted no ha estado nunca de acuerdo con el Pacto de Bildu ni con los nacionalistas catalanes. Sí. Se ha caracterizado siempre por defender la unidad de España, el modelo territorial y la monarquía parlamentaria, siempre dentro del diálogo y del consenso. Sí. Bueno, con Bildu es evidente, vamos, yo lo de Bildu, es decir, en España Bildu o ayuda votando a unos o ayuda no votando, porque en ese caso ayuda a la oposición, o sea, pero en la medida en que tienen representación, su voto no es neutral, que la gente piensa que por no votar, no, cuando no votan están ayudando a una parte. Pero desde luego es que tengo simple y llanamente un rechazo democrático, es democrático. Y además para mí es una frontera respecto de lo demás. Yo, por ejemplo, con el nacionalismo como tal me parece, bueno, que encaja dentro de un planteamiento constitucional en el concepto de nacionalidad que marca la Constitución. El problema es el independentismo, el problema es cuando uno salta de acera, y lo que plantea no es tener una mayor cuota de gobierno, tener más autonomía. El problema es cuando va directamente a la separación, que esto, además de imposible, que es un imposible, no es nada inteligente, yo no lo veo una antigualla política o sociológica enorme. Y la verdad es que me lamento mucho de que en España terminen mandando las contradicciones, ¿no? O sea, que terminen decidiendo en el Parlamento español, ahora con el PSOE, pero hubo momentos donde también fueron muy decisivos de una manera o de otra, por activa o por pasiva, cuando gobernó Aznar y compañía. Que terminen decidiendo partidos que se presentan a las elecciones generales del Estado y que su único punto programático es acabar con el Estado, no deja de ser en sí mismo una contradicción. Oiga, si usted no cree en el Estado, lo que no puede hacer es buscar una representación y vivir de la financiación del Estado, ¿no? Bueno, es una contradicción que realmente lo que te llevas a dos cosas. Una, a pensar que el problema no tiene solución, es decir, que no van a ningún lado, que es una batalla. Estoy totalmente optimista, es una batalla que tiene ganada la sociedad española, totalmente. Y en segundo lugar, que realmente si nos pusiéramos muy en serio y hubiera un planteamiento de unidad muy alta en España, en realidad estamos hablando de una situación muy residual, ¿no? Siempre ha habido tensión territorial en España, siempre, desde los Reyes Católicos. Probablemente son las tensiones que ya tenían en el matrimonio, Isabel y Fernando, que se han ido traduciendo. Pero estamos más que acostumbrados a convivir con tensiones. Una cosa es eso y otra cosa son los privilegios. Perfecto. Y lo que lucho es contra todo tipo de privilegios. Entrando un poco ya en materia que nos afecta a la Policía Nacional, a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Guardia Civil, he visto que tiene usted escoltas policías nacionales. Sí. En muchas ocasiones, sobre todo sindicatos y demás, se han quejado de escasez de recursos y demás a nivel de policía. ¿La posibilidad de crear una policía autonómica la contempla? No. No, es más, le voy a decir una cosa que a lo mejor llama la atención, ¿no?
Yo sé que hoy, yo no voy a discutir el funcionamiento de la policía catalana o de la policía vasca porque no la conozco con detalle, me gustaría conocerla. Pero si hoy hubiera que plantearse constitucionalmente uno de los servicios que no deben descentralizarse es el de la seguridad ciudadana. Yo ya sé que esto es hablar de un imposible tal y como está el país hoy, pero mi convencimiento personal es que gente como Puigdemont, no quiero parecer fanático ni radical, lo digo con un análisis jurídico. Yo soy presidente y tengo las mismas competencias que tenía Puigdemont. Y yo sé que cuando algo no me gusta tengo que ir a los tribunales. Y he pensado en muchas ocasiones que algunos de los envalentonamientos que ha tenido, a lo mejor ficticiamente, a lo mejor engañándose, el independentismo ha sido pensar que tenía una fuerza de orden público propia y que en definitiva estaba más a sus órdenes que a los del Estado. Este ha sido un punto clave de todo lo que ha pasado en los últimos años. ¿Quién realmente es el titular de la violencia legal permitida, que es la de la policía, de la Guardia Civil? Este es el problema de fondo. Yo sé que es muy complicado abrir este debate, lo planteo en términos más de reflexión, pero desde luego de lo que tengo muy claro es que si hubiera que reinventar ahora mismo el Estado autonómico, una de las cosas que yo planteaba no descentralizar era la seguridad. O al menos en el nivel absoluto que está descentralizado. Una cosa es tener unas patrullas, una cosa es tener un cuerpo concreto y otra cosa es ocupar todo el espacio. Vamos, lo tengo clarísimo. Todos los ámbitos, la investigación, la información y todo eso. Sí. Perfecto. ¿Qué piensa de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Qué opinión le merece? Bueno, que se ha politizado mucho. Se politizó seguramente por todas las partes la primera ley que se planteó en su momento, incluso yo creo que se planteó con una dinámica muy política. Y creo sinceramente que todo lo que tiene que ver con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debería ser objeto de un pacto de Estado serio, discreto. Debe estar fuera de la batalla partidista, ¿no? Es muy absurdo. O sea, la Policía Nacional o la Guardia Civil en España, incluida la policía local, que a veces tiene un nivel de conflictividad mayor, tienen una cuota de conflicto constitucional y jurídico mínima comparado con otras fuerzas del orden en Europa. O sea, que en realidad a la hora de la verdad vas a ver y dices, bueno, ¿qué problema tenemos en la vulneración de derechos de los ciudadanos? Mínimo, en comparación con cualquier policía homologable a la nuestra, con lo cual hay un debate que es a veces más artificial. Yo creo que la policía y la Guardia Civil se deben sentir seguros, sobre todo lo que veo muy claro es que hoy mismo son entidades, son instituciones de las más valoradas de España, básicamente, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, como las Fuerzas Armadas, en muchos casos han pasado de ser fuerzas muy discutidas o muy controvertidas. En estos 30 o 40 años la evolución ha sido palpable y evidente a ser de las instituciones más valoradas. ¿Por qué? Porque finalmente cumplen con la función de darnos seguridad y de permitirnos la libertad y los derechos, ¿no? Yo creo que ahí se ha politizado mucho. Creo que hubo mucho exceso demagógico y populista por parte de Podemos o por todo ese entorno, clarísimamente. Y lo que hay que evitar es que haya un exceso en el sentido contrario. O sea, en realidad, los grandes partidos constitucionales tienen que tener claro que no se debe hacer partidismo con la policía y la fuerza de seguridad, ¿no? Sí, los mismos que han estado diciendo que fuera la policía, cuando han sido ministros, tienen el servicio de protección policial personal y garitas de la Guardia Civil en sus chales. Sí, es que al final el debate es cierto, es político. La ley del 92 no cambió tanto, la del 2015, la reforma que se hizo en 2015 y posiblemente la nueva. Demasiado ruido y poca nuez. Efectivamente. Desde mi punto de vista, y creo sinceramente que es un debate en muchos aspectos artificial. Ahora, yo creo que la inmensa mayoría de los españoles nos sentimos muy orgullosos del trabajo cotidiano de la policía, de la Guardia Civil. No sé, yo es que sinceramente creo que en España, sobre todo esto es algo, un fenómeno muy de la política nacional, ¿no? En Madrid hay mucha gente que piensa que España se acaba en la M30 y que lo que pasa aquí, debaten aquí en Madrid, es un debate como que eso es España, y hay una España de la M30 para afuera, si quiere usted de la M50 para afuera, ¿no?
infinitamente más normal, más razonable, más lógico, ¿no? Hay una convivencia. Yo, por ejemplo, en Toledo, en Albacete, en Guadalajara, es que no veo ningún tipo de conflictividad de la sociedad, ni de ningún partido político con la Guardia Civil, con la policía, con las Fuerzas Armadas. No lo veo, al contrario. Yo mañana, por ejemplo, se le ocurre a alguien decir que se retira o se va a suprimir un cuartel de la Policía Nacional, un acuartelamiento de la Policía Nacional o uno de la Guardia Civil, o no digamos ya la base aérea, por ejemplo, de los Llanos, pongamos el caso. Y tengo manifestaciones de protesta. Esta es la realidad que se vive en casi toda España. Luego hay un hecho inflacionado, que son los independentistas, que tienen una burbuja dialéctica y una burbuja, bueno, a la que unos días te dan ganas de entrar y discutir y otros días te dan ganas de no hacer ni caso porque realmente no van a ningún lado, ¿no? El tema de la ocupación. Ustedes han presentado desde su gobierno una proposición de ley para evitar o tratar este problema social, porque al final es un problema social. Ya no solo a nivel jurídico, sino a nivel social, a nivel de delitos, sino a nivel social, se ha convertido en un problema social. ¿En qué situación se encuentra esa propuesta? Estamos en discusión con el gobierno. Nosotros hemos planteado un proyecto donde las competencias son estatales, pero los problemas los padecemos los que estamos en primera línea. Las fuerzas del orden por un lado, pero fundamentalmente los ayuntamientos y también las comunidades autónomas. Yo no sé ni cómo lo llamamos Ocupa. El que se inventó lo de Ocupa ha sido casi generoso. Simple y llanamente posesión ilegal. O sea, solo hablamos del fenómeno de posesión ilegal de una propiedad ajena. No tiene vuelta de hoja. No es lo mismo. Aquí creo que hay una línea de trabajo en positivo con las entidades que acumulan muchas viviendas, entidades financieras, que han mirado en muchos casos para otro lado y han dejado y no han actuado judicialmente pudiendo hacerlo. Y luego hay, yo creo que medidas que tomar desde el punto de vista legislativo. Por ejemplo, la ley que nosotros nos hemos presentado creo que es con mucha diferencia. Si mañana hubiera que poner un ejemplo en España, la más avanzada. Damos competencias a los alcaldes y a las comunidades de vecinos para poder personarse judicialmente, cosa que ahora es casi imposible. Es casi imposible. Lo tiene que hacer solo el interesado. Cuando el interesado es un banco y no lo hace, ¿quién lo hace? Entonces, la posibilidad de que haya terceros que se interesen por el desalojo, que los procedimientos sean infinitamente más breves. Yo puedo entender que la parte más difícil de legislar es aquellos pisos que están ocupados ilegalmente donde hay menores, porque sabemos que hay una legislación que obliga a que cualquier intervención sobre menores intervenga la autoridad judicial. Pero es que hay muchísimos casos que son flagrantes, que son evidentes, ¿no? Bueno, creo de verdad que este tema necesita de alguna adaptación legislativa. Hemos ofrecido de buena fe una legislación que vamos a intentar que el gobierno, lo hemos hablado el otro día con la ministra de Fomento y lo vamos a hablar con el ministro de Presidencia en pocas semanas, que vayan incorporando algunas decisiones. Si no todas, una parte. Y luego hay medidas que se van a ir arreglando por su propio peso, porque realmente ahora que está recuperándose la economía, que está creciendo la actividad inmobiliaria, que está empezando a haber demanda de vivienda, muchos de las viviendas desocupadas, que lo estaban realmente porque nadie quería ocuparlas, ahora empiezan a tener rentabilidad económica. Bueno, yo creo que el tema, entre todos, podemos ir encauzándolo, que es de lo que se trata, sabiendo que, para entendernos, que no estamos hablando de un derecho a la vivienda digna ni nada de eso, que estamos hablando simplemente de ocupación ilegal, de abuso realmente de la propiedad. Esto es así, ¿no? Perfecto. Le voy a hablar ahora de los partidos nacionalistas catalanes que han pedido al Gobierno de España la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Cataluña. ¿Qué opinión le merece? Bueno, van en su lógica. Evidentemente ellos lo que quisieran es incluso que desaparezca cualquier símbolo del Estado, ¿no? En la lógica de desconexión, lo que van es en esa dirección. Yo soy contrario a ese planteamiento. Es más, realmente es muy llamativo si la gente supiera que que es una pregunta que habría que hacer en su momento, ¿no? Era otro gobierno, pero cuando se planteó el referéndum ilegal de independencia, habría que preguntarse cuándo se planteó el número de efectivos que había de las Fuerzas Armadas en Cataluña, de la Guardia Civil y de la Policía. Porque era mínimo. Bueno,
Yo creo que es evidente a todas luces que yo preferiría que las policías autonómicas tuvieran control del Estado o que fueran secciones de una policía de Estado más grande. Desde luego que no se descentralizara, pero si esa realidad es muy difícil de gestionar en España, lo que evidentemente entiendo es que tienen que convivir ambos medios. Y habla de funciones también que se limitaran, por ejemplo, a funciones de seguridad ciudadana, evitando funciones de información, que es muy delicado, funciones de investigación. Esa sería la función lógica, pregunto, para usted. Es más difícil de contestar esa pregunta porque es un problema más operativo. O sea, en realidad las dificultades que ha habido de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad lo son en el mundo entero, lo han sido a nivel nacional. También hemos tenido momentos de mucha descoordinación entre el servicio de inteligencia y la inteligencia militar, entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. O sea, yo he vivido como alcalde problemas de desconexión entre la Policía local y la Policía Nacional. O sea que para entendernos el concepto de cuerpo a veces te lleva a un concepto corporativo y de secuestrar información, de no compartirla, ¿no? Por tanto, eso pasa en los cuerpos nacionales, no digamos ya si se trata de una barrera autonómica. Eso lo veo evidente. Desde luego, de la misma manera que tenemos audiencia nacional para tratar temas de mafias organizadas, de terrorismo, creo que literalmente toda la información que va vinculada a elementos que sobrepasan con mucho el delito normal tienen que ser con fuentes de información centralizadas. Perfecto. La actual existe una pequeña o gran discriminación salarial. Sí que se ha conseguido mucho. En cuanto a igualdad salarial entre policías autonómicas, hablo del Mossos d'Esquadra, hablo de Guardia Civil y Policía Nacional, pero queda un poco. ¿Qué posibilidades tenemos? Yo, mira, le voy a decir, yo si mañana el PP hace una cosa buena, se lo digo, y si lo hace el PSOE tal, o al contrario. Me siento con más libertad que en mi vida para poder hablar. Yo conozco mucha policía, muchísima, que me dice, oye, no, si realmente cuando ha gobernado el PSOE hemos crecido en plantilla y hemos crecido en derechos, ¿no? Aquí ha habido, creo que un cierto desenfoque porque la legislación en realidad laboral y sobre todo de función pública tendría que tener un carácter básico no en la policía, en todo. ¿Y qué ha sucedido? Que al final los entes autonómicos han ido negociando convenios por su cuenta y claro, es legítimo que cualquier reivindicación sindical sea equipararse con el que más ha conseguido. Por tanto, bueno, yo creo que se mezclan las dos cosas. Un problema de lentitud a la hora de mejorar los derechos de la Policía Nacional, me vale también para la Guardia Civil. Lo tuvo en su momento muy grave también las Fuerzas Armadas, que se aumentaron siendo ministro de Defensa, recuerdo perfectamente, y con un debate muy serio. Pero lo que ha habido también es, en algún caso, seguramente alguna extralimitación autonómica a la hora de negociar convenios o acuerdos que se han salido, lo que pasa es que nadie los ha recurrido, del marco nacional. Yo el sueldo de mis funcionarios sube o baja en función de lo que marca el Estado. Y el marco laboral de interinos, de funcionarios, de puestos de oposición, depende del Estado. Y eso vale para Castilla-La Mancha y tendría que valer para Cataluña y para el País Vasco. ¿Por qué entonces algunos han negociado marcos sindicales y laborales que desde mi punto de vista, lo digo con prudencia, porque no los he leído a detalle, evidentemente no respetan el marco nacional? ¿Por qué? No lo sé. Pero la realidad con la que nos encontramos es que algunos han llegado más lejos, han tirado la piedra más larga y evidentemente eso hace que sea legítima la reclamación de los cuerpos nacionales de ir al menos en ese nivel. Pero habría que poner un punto también de consenso nacional en el conjunto, ¿no? Es decir, porque si seguimos así indefinidamente, pasa esto como pasa con los bomberos o como pasa con las policías locales, que si cada ayuntamiento negocia su propia dinámica, pues es un cuento de nunca acabar. Es ahí donde quería llegar, porque también nuestra revista la leen muchos funcionarios de prisiones, muchos militares, y nos hacen llegar... Es el mismo fenómeno. Efectivamente, el mismo problema de equiparación. Yo es que creo que la legislación del Estado y la legislación económica, y en buena medida la legislación fiscal, ahora que estamos en pleno debate permanente de dónde se bajan y se suben los impuestos, pero si los impuestos de las autonomías son pequeñísimos, no condicionan la vida económica de nadie, los importantes son la renta y son el IVA, que son del Estado básicamente, ¿no? Pero en conjunto las cuestiones que nos definen como nación y como país, que son los impuestos, que son las grandes legislaciones, la seguridad social, los grandes pilares
el tratamiento de la función pública. Se trata de que los funcionarios, el cuerpo de servidores públicos tenga un tratamiento homologable en toda España, ¿no? Bueno, eso, quitando las islas que tienen un tratamiento insular diferente, ¿no? O Ceuta y Melilla. Pero esa legislación es que tendría que ser estatal, ¿no? Claramente, ¿no? Y todo lo que se cede en ese terreno, lo que te demuestra es que finalmente el resto de España va a rastras de decisiones que toman comunidades que tienen más riqueza que la mayoría. Es simplemente el nivel de renta de unas autonomías está por encima de otras y por consiguiente el nivel digamos, de retribución o de concesión en unas autonomías va por encima de la media. Y eso tendría que estar regulado si creemos en que haya una equiparación y que haya un nivel de justicia proporcional, ¿no? Lo lógico es que un policía cobre lo mismo en Extremadura que en Cataluña. Ya digo, salvo las Canarias y salvo Baleares y Ceuta y Melilla por las condiciones estrictamente de lejanía que tienen. No le entretengo más, pero sí quiero hacerle dos peticiones. La primera, si puede interceder por nosotros. Los compañeros de la Guardia Civil tienen una rotonda dedicada en Toledo, una rotonda dedicada en Toledo a la Guardia Civil, y los compañeros de la Policía Nacional dicen que no quieren ser menos. Sí. Si usted puede interceder para que pueda existir una calle dedicada a la Policía Nacional, se agradece. Ya verá cómo hago la gestión adecuada con el Ayuntamiento. Siendo yo alcalde, dedicamos una plaza muy simbólica, que es en el Alcázar de Toledo, en la plaza más de la entrada al Museo del Ejército, la entrada lateral del Ejército, le dedicamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, puedo entender perfectamente que sea algo simbólico un para... monumento simbólico, sí. Además yo creo que cuenta con el respaldo de todo el mundo, no hay ningún problema. Incluso cuando se lo diga al Ayuntamiento seguramente me digan que colabore, no se preocupen, que también. Sí. Además, yo he vivido toda la vida al lado del cuartel de la Policía Nacional, de la sede central de la Policía Nacional en Toledo. La conozco. Y es llamativo, pero me acuerdo que a la hora todos mis vecinos, cuando tenían que vender la vivienda o alquilarla, la primera cosa que decían para revalorizar la propiedad era: oye, es que tenemos aquí al lado los cuarteles. Lo cual pone de manifiesto hasta qué punto realmente la gente sabe lo que vale. Y luego también otra petición, esta ya no es simbólica, es real. Tenemos la revisión del puesto de catálogos de trabajo, nuestro catálogo de trabajo, tiene que actualizarse en la Policía Nacional. Queremos que sea nuestro mediador para llegar al director. Perfecto. Y solicitarle esta petición, ya no solo en nombre de la revista de H50, sino en nombre de todos. Yo he sido compañero de gobierno autonómico con el director, con Francisco Pardo. Somos buenos amigos. Evidentemente, cada uno tenemos nuestra responsabilidad y yo no soy quien para decirle lo que tiene que hacer, pero no tengo ningún problema, no solo en hablar con él y en propiciar una reunión, sino en invitarles a los que tengan que hablar en Toledo. En Toledo se firmó el pacto de las pensiones, pues como que será más fácil, digo yo, ¿no? Pues un verdadero placer. Muy bien. Muchísimas gracias.